En la política se necesitan políticos de casta, coordinadores, directores y operadores políticos. Armando Benedetti es un gran operador político. Y Vicky Dávila perdió la sorpresa. Es el principio básico del outsider. Entonces, ¿quién va a ser el outsider de estas elecciones? Hay que respetarlo y lo está haciendo bien, pero tiene un gran reto. Pues obviamente primero librar una batalla que tiene sobre todo en política y mujer, porque yo creo que hoy la segunda vuelta puede plantear la presencia de dos mujeres históricamente. Es claro, las redes pueden traer sorpresas. Cualquiera puede ser presidente. Los cambios generacionales de los votantes que mueren, los que nacen, los jóvenes de 18 que están votando ya no sobre estructuras administrativas o de partido de dependencia oficial, van a votar definitivamente a partir de otro tipo de criterios. Algo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo a todos. Queríamos traer a una persona que nos hablara desde el conocimiento de la comunicación política, desde el marketing político, de lo que estamos viviendo hoy con el gobierno actual. Por eso le doy la bienvenida a un compañero de universidad, a un compañero de la vida. Somos comunicadores sociales, también hicimos maestría en gobierno, también hicimos especializaciones y hoy le agradecemos por estar acá. Miguel Jaramillo Luján. Andrés, Miguel. Qué gusto, hermano. Muchísimas Igualmente, gracias. Qué para rico mí. poder estar acá en tu programa. ¿Cómo has estado? Bien, hombre, arrancando el año. ¿Cómo te trata Bogotá? Bien, frío, pero se disfruta. Miguel, comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones y con maestría. Especialización en la Complutense de Madrid en Comunicación Política y de Gobierno y Políticas Públicas en EAFID. En EAFID. Sí, señor. Con libros. Sí, señor. Varios textos ya publicados. ¿Con cuál es el que mejor te ha sentido? No, definitivamente mi hijo se llama Marca Poder, el poder como marca, un libro que editamos con Planeta, que ya va por su tercera edición. Lo tenemos Por acá digital, lo tengo. físico. Ah, tú ¿Es tienes la este? primera edición, sí, señor. Primera edición. Esa fue la primera 2019. edición. En 2019. Ahorita en 2024 sacamos la tercera edición. La tercera edición. Se lo recomiendo. Aquí está el corazón de lo que hoy pasa con el gobierno Petro. Este tema de la marca poder y este tema del marketing político, Miguel. ¿Cierto? Sobre todo cómo se ha transformado esto, Andrés, porque todavía hay políticos que piensan como en los años 80, como en los años 90, como en el 2024 incluso. Y hoy las elecciones norteamericanas el año pasado, lo que acaba de ocurrir también, digamos, en Ecuador y otros fenómenos políticos del continente, México, Centroamérica, nos están marcando que la política ya no es tan tradicional como nos imaginamos. Tan tradicional y se podría decir que las redes sociales modificaron definitivamente el tema de lo público. No solamente las redes sociales, sino el ecosistema digital, porque estamos viendo cada vez más campañas impactadas, lo acabamos de ver en Estados Unidos, en Ecuador, por las inteligencias artificiales, por el learning machine. Ahí hay unos temas que hay que estudiar y analizar, porque la campaña que no se adapte a eso, más allá de la conectividad que tenga, pues creo que tiene mucho que perder. Gustavo Petro aplastó su proceso y su gobierno, o Gustavo Petro planeó la crisis que hoy tenemos en el tema de gobierno, gabinete, de renuncia de ministros. ¿Cómo lo ve un hombre que no está en el Congreso, que no está como parlamentario, pero que es un hombre que todo el día está olfateando lo que está pasando y lo que dicen los medios, las redes, todo lo que usted habla? ¿Qué pasó? Y lo que más me gusta a mí es que la ciencia es lo clave y lo que yo diga, lo digo es desde la ciencia, trato de decirlo. Así es. Yo creo que Gustavo Petro definitivamente planificó aquel Consejo de Gobierno que fue televisado, que indignó a buena parte del país acostumbrada a la política tradicional. Pero hay que entender que una marca política como Gustavo Petro no responde a los parámetros de la política tradicional, sino a diferentes otros métodos de lucha y que le gusta gobernar dentro del caos. Entonces yo creo que tanto el Consejo de Gobierno, Andrés, televisado y que generó tanta indignación y que generó incluso algún decantamiento, alguna depuración de su gabinete, como la petición de las renuncias, estaba fríamente calculado. Y lo que para muchos puede representar una pérdida en la imagen y la reputación del gobierno, para él y para su gobierno hoy, me parece que aparece una nueva oportunidad de una nueva primavera a 18 meses de las elecciones en Colombia. Esa nueva primavera que usted habla fue planificada, como usted lo dice, categóricamente. O sea que el tema de que él no sabía hacia dónde iba, claro que lo sabía, y además le da una posibilidad nuevamente de tirar la mesa del comedor. Ya lo ha hecho en 2 o 3 ocasiones en el gobierno. Recuerde usted que al principio de su gobierno trató de hacer una coalición con partidos tradicionales que duraron 9 meses. Luego
vuelve y pone la mesa y trata de gobernar con la gente cercana a él, y ahora aparece también un punto alto del tema del señor Armando Benedetti. ¿Usted cree que también Gustavo Petro buscó el aterrizaje de Armando Benedetti de la mejor manera y llevó la crisis a otro lugar para que Armando Benedetti pudiera entrar por el tapete de la Casa de Nariño? Yo creo que sin lugar a dudas Armando Benedetti es una figura importante en tanto un operador político. En la política se necesitan políticos de casta, coordinadores, directores y operadores políticos. Armando Benedetti es un gran operador político, es un hombre que maneja el Congreso casi que con la misma habilidad de un hombre como Roy Barreras, y tiene la posibilidad hoy el presidente, con billetera llena, con lo que ha hecho como ejercicio que usted plantea desde el mantel, de poder recoger ciertas fuerzas políticas y pasar de un 30 a un 35% en elecciones, porque es que mucha gente utiliza mal los números y habla mucho de encuestas en este momento. Y en este momento tenemos encuestas que pueden llegar al 30% de aprobación de la figura de Gustavo Petro, pero cuando lleguemos al momento electoral seguramente hay otras fuerzas que se pueden sumar, máxime que se está en un ejercicio de gobierno. Porcentajes, usted lo pone como punto de discusión. He dicho acá en Diálogos con Andrés que el 35% hoy de la izquierda de Gustavo Petro está allí. Que puede ser petrista o puede ser de otro matiz, porque Gustavo Petro puede terminar una campaña no necesariamente de izquierda y se puede tener un candidato o candidata de izquierda que sea un sparring que reciba toda la mala reputación y cierta posición radical, y haya una candidata o candidato más de centro izquierda que reciba soslayadamente el apoyo petrista. Pero de ese hablamos ahora. Correcto. De ese hablamos ahora. Lo que quiero es llevarlo a los porcentajes que de pronto hemos hablado acá, a ver si llegamos a un lugar común. 35% de lo que puede manejar hoy el gobierno de Gustavo Petro y sus seguidores, 35% de la derecha del país, ahí hay un 70% y hay un 30% que es fluido, que se mueve, que pudo haber votado por Juan Manuel Santos 2014, pero votó por Duque 2018 y lo hizo por Petro en 2022. No sabemos ese centro hoy cómo se está movilizando. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo en esos porcentajes o le daría otros números y otra sería la realidad hoy? Hoy lo que hay claramente es que hay un petrismo muy bien establecido desde el gobierno nacional y una izquierda que puede tener entre el 30 y el 35%. Estamos de acuerdo. Hay unas fuerzas de centro donde aparecen unos candidatos que no terminan de aglutinar a algunos de ellos, otros sí, tanto a izquierda como incluso a zonas de centro-derecha que pueden tener un 30%. Y aparece otra fuerza de derecha que se divide entre centro-derecha y extrema derecha, donde yo definitivamente creo que por lo que es tradicional en el voto estructural y de opinión en Colombia, pero sobre todo el estructural de ciertas regiones del país, ambas fuerzas tendrán que buscar candidatos que se acerquen mucho al centro y que busquen mucho la votación de centro, que en los últimos 25 años en Colombia ha sido decisiva. 6 horas de transmisión prácticamente en directo de un Consejo de Ministros, donde el tema era la conmoción interior, donde el tema era el catatumbo, pero prácticamente no se habla ni de conmoción ni de catatumbo, y la conmoción es interna del gobierno. Usted lo dice, fue preparado. O sea, estamos ante un hombre de una capacidad y una inteligencia que entendió lo que usted habla de nueva comunicación y que mucha parte del país no lo ha entendido. Y que basta uno mirar desde el norte de Alaska hasta el sur de Chile para ver que la política cambió radicalmente y que hoy se necesitan hombres, mujeres probas que sepan administrar lo público, que sepan legislar, pero que también entiendan que la comunicación cambió y que la comunicación tradicional de perceptor, receptor y demás, eso es parte de la prehistoria. Hoy hablamos de públicos prosumidores, públicos que producen y consumen contenidos. Vamos a ver en el Congreso 2026 una duplicación de los influencers, Andrés. Vamos a tener más influencers. O sea, usted que puede... están calentando motores y que van a salir a la palestra, y que van a tener un votico de estructura chiquito, pero un voto grande desde lo digital. Es decir que hoy el JP, que fue extraordinario en el 2022 con más de 200.000 votos, va a dejar ser sorpresa y podrán aparecer 5, 10 o 15 más JP en un Senado y también en una Cámara. Lo estamos viendo en Estados Unidos, pasó en México, acaba de pasar hace algunos días en la Asamblea Ecuatoriana, va a pasar también en el Congreso de Colombia. La gente ya no está eligiendo solamente congresistas desde la estructura hace parte de un componente en ciertas regiones del país, dependiendo de muchos factores, el dinero, el recorrido, el territorio, la cultura, pero
indudablemente la conectividad, los cambios generacionales de los votantes que mueren, los que nacen, los jóvenes de 18 que están votando ya no sobre estructuras administrativas o de partido de dependencia oficial, van a votar definitivamente a partir de otro tipo de criterios que responden más a la influencia digital. Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Para mí, desde lo comunicacional, modificó absolutamente la historia política y electoral de este país. Rodolfo Hernández, con casi 11 millones de votos, por nada es presidente del país prácticamente con el modelo del TikTok. Es claro, las redes pueden traer sorpresas. Rodolfo Hernández lo fue. Yo decía, ¿hasta dónde nos va a llevar esto? De mucha gente que da una sorpresa como esas, pero que de pronto no es preparado para ser presidente. Yo soy un hombre de Centro Democrático y digo, prefiero a Gustavo Petro presidente que a Rodolfo Hernández, porque no sabíamos en dónde nos metíamos con Rodolfo Hernández. Claro, eso me valió una crítica muy fuerte al interior del Centro Democrático. Estamos hablando de un estadista de 20 años. Pues por lo menos... Alcalde de Bogotá, ya sabe cómo administrar lo público. Pues por lo menos un hombre que sabíamos hace 30 años en qué estaba. Claro, y qué estaba buscando. Y lo podíamos ubicar. A Rodolfo Hernández no lo podíamos ubicar. Para nada. Entonces Rodolfo Hernández modifica lo político en este país. Y después de Rodolfo Hernández, cualquiera puede ser presidente. ¿Usted tiene esa misma percepción? Yo tengo la percepción de que el abanico se va a abrir y que las fuerzas políticas tradicionales van a no volver a aparecer en el tarjetón y no volver a aparecer también como máquina. Eso hace que muchos, los llamados outsiders, puedan brillar. Sin embargo, quiero hacer una precisión. Aquí no se trata solamente de impactar las redes sociales, de tener muchos seguidores, de tener muchos likes, sino de tener engagement y sobre todo tener seguidores de carne y hueso con cédula, porque si no, nos quedamos viviendo en medio de fantasmas en la escucha social digital sin inferir que allí las inteligencias artificiales también operan. O sea que lo tradicional continúa. Y la tradicional es visitar, acompañar, recorrer, abrazar, los 5 sentidos que es escuchar, aprender, entender y lógicamente a eso póngale las redes sociales. Pero el que quiera ser senador, representante o presidente simplemente con las redes sociales no funciona. Es una mezcla. Y cada vez hablando más el lenguaje de la gente. Que hablar el lenguaje de la gente no es decir lo que la gente quiere necesariamente, pero mire lo que significó usted en ese modelo de Rodolfo Hernández, la indignación como metarrelato. La aprovechó. Y estamos hablando de una figura que no es necesariamente juvenil, porque a veces nos movemos mucho en que el voto joven lo mueven figuras jóvenes, y no necesariamente. Estamos hablando de un personaje bien construido, con una narrativa sólida de indignación, que en lugar de representar a la clase política, representa más al ciudadano de a pie, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, lo que está pasando. Yo creería que aquí atrás tenemos un presidente que también cambió la forma, gústele al que le guste o no, de comunicar y de hacer las cosas. Rodolfo Hernández, ¿hoy quién es? A prácticamente un año larguito de elecciones. Usted diría que para mí el outsider, y se lo decía ahorita fuera de cámaras, tiene un principio básico y es la sorpresa. Hoy quienes tildan, por ejemplo, a la señora Vicky Dávila de outsider, yo pregunto, bueno, ¿y Vicky Dávila perdió la sorpresa? Es el principio básico del outsider. Entonces, ¿quién va a ser el outsider de estas elecciones? ¿Cómo ve Miguel las cosas? Yo creo que Vicky Dávila salió de la revista Semana que le dio ese gran boom pandémico de convertirse en una interlocutora válida de Gustavo Petro en ausencia de otras figuras que pudieron haber representado eso que ella hoy está representando. Ya salió de la revista, tengo entendido que está recorriendo el país, se está entrenando. Habrá que ver el desgaste que tenga durante 2025, a ver hasta qué punto puede aguantar ser esa sorpresa, esa figura nueva, de ser una reportera que no viene de la sangre de los Pastrana ni de los Amper, sino que se estructura más desde la base. Pero efectivamente el desgaste que pueda tener este año puede ubicarla dentro de una clase política tradicional o dentro de una postura que no necesariamente es la de la nueva figura, la outsider. Y además llevar el título de favorita. Es que una cosa es en el lote. Usted encuesta lo tumban al sombrero. Así es. Sombrerazos de entrada. Usted sabe que lo vivimos. Usted me acompañó en la segunda campaña de la gobernación en Antioquia y éramos favoritos. Y decidimos hacer una campaña de 48 meses. Recorrimos 7 veces Antioquia y decíamos, Dios mío, por recorrido íbamos a ganar la gobernación. Pero ¿qué pasó? Era favorito. Y en el lote del favoritismo actualmente uno sufre mucho porque le toca a toda hora estar en la corriente. ¿Vicky Dávila va a aguantar durante todo este periodo ser favorita? Esa es mi gran pregunta, respetando mucho el proceso de Vicky Dávila. Hay que respetarlo y lo está haciendo bien, pero tiene un gran reto. Pues obviamente primero librar
una batalla que tiene sobre todo en política y mujer, porque yo creo que hoy la segunda vuelta en Colombia puede plantear la presencia de dos mujeres históricamente, ¿cierto? Una de centro izquierda y otra de derecha. Entonces, lo primero ahí hay algo muy interesante y también es noticia. Para usted, por primera vez en Colombia, ¿habrán dos mujeres disputando la presidencia en el 2026? Yo creo que tiene Fue lo que le entendí. Tiene una alta probabilidad de que la segunda vuelta pueda ser entre dos mujeres, Andrés. Hoy, si fueran las elecciones, hoy 16 de febrero, ¿quiénes serían esas dos mujeres? Para mí hay una alta diseminación en derecha, en izquierda hay una indignación, sobre todo en la extrema izquierda, y en el centro hay una alta probabilidad en las encuestas que suele bajar cuando llegan los momentos electorales. Esto lo han estudiado noruegos, alemanes y otros latinoamericanos. Y es que la gente muchas veces no vota desde la tibieza del centro, sino que vota desde la polarización de los extremos. Colombia, como pasa en América Latina, tiene hoy un fenómeno de polarización muy fuerte. Eso hace que los extremos finalmente estén llamados a eso. Veo indudablemente a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con una alta Claudia probabilidad. López estaría ahí adentro, Yo la vería ahí clasificaría. con una alta probabilidad dentro del recorrido que puede realizar. Y del otro lado yo veo a dos mujeres. Yo veo a Vicky Dávila definitivamente y veo también, aunque tiene el gran reto de poder aglutinar centro para poder llegar a esa posición, a María Fernanda Cabal. O sea, que usted vería ya a Claudia allí, en esa segunda vuelta presidencial. Y lo que pueda definir Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. Sí, señor, por supuesto. Yo creo que se convierte eso en un tremendo reto, sobre todo por la forma en la que Vicky Dávila ha enmarcado su narrativa, donde ha marcado, digamos, su diferenciación, la forma y el estilo que está representando. Podría, de una u otra manera, debatirse allí, primero en una primera etapa, que es este año o de aquí a septiembre más o menos, y dependiendo mucho de lo que congresionalmente se empiece a definir, la consulta del Centro Democrático me parece que es totalmente importante, trascendental en la elección de ese candidato. Y yo diría que de una u otra manera tratar de guardar cierto misterio en la diseminación puede ser estratégico y va a pasar en la izquierda y en la derecha. Van a demorarse mucho en sacar ese gallo a la luz pública. Pero entonces, desde la comunicación que tanto nos gusta y que tanto hemos estudiado, tendríamos que analizar y evaluar cómo va a ser Claudia para no alejarse tanto de Petro, pero tampoco acercarse mucho para que los colombianos no la ubiquen como la candidata del presidente. ¿O a ella le beneficiaría más mostrarse como la candidata y la continuidad de Gustavo Petro? No, para nada. Yo creo que el tarjetón va a tener una mistura de candidatos potenciales y queredores, incluso sin partidos tradicionales, como ya lo vimos en 2022. En el caso de Claudia López, no le quede la menor duda de que va a tener un candidato o candidata sparring de la extrema izquierda, que se va a presentar a recibir los golpes y los sombrerazos. Y ella va a recibir un voto que de una u otra manera podría estar orientado por la Casa de Nariño, pudiera estar orientado por la billetera del gobierno nacional, pero que va a recibir en su momento. No va a ser un tema demasiado anticipado. O sea que Claudia López va a tener un símil en la candidatura a la presidencia para que aguante el golpe, el desgaste del gobierno Petro, ¿le entendí? Sí, señor, por supuesto. Y por el otro lado, muy bien. Y van a apuntarle también a diseminar tanto el voto de izquierda como derecha con algunos queredores que van a tratar de buscar en ciudades y en regiones, que eso siempre pasa esa votación. Pero para mí el 95% de esa votación en primera vuelta va a estar entre 4 o 5 matices. O sea que el outsider no va a aparecer en la segunda vuelta en esta ocasión como un Rodolfo Hernández. No podría asegurar eso. Entre los 5 puede haber un outsider que pueda aglutinar. Pero hoy no se perfila. Voto. No, yo sinceramente. ¿Usted ve a Vicky Dávila como outsider? No, yo no la veo como outsider. Ya salió a la luz pública, lleva mucho rato, está haciendo campaña hace mucho rato, se está preparando. Y ya dentro de lo que está planteando, pues obviamente tendremos que ver su experiencia en la administración pública. Ese es el gran reto, Andrés, y yo debo decirlo. Ella es una periodista, una reportera, una directora de medios, ha soltado algunas ideitas sobre administración pública, pero en Colombia se necesita alguien que tenga el perfil de estadista con experiencia en la administración pública para gobernar el país. Sergio Fajardo, ¿qué papel cumple después de 2 candidaturas a la presidencia? Hoy marca en las encuestas. Hay que decirle a la gente que el que marca hoy en las encuestas es un tema de reconocimiento. No es un tema de voto hoy, no. Exactamente, nada. Pero la gente no logra definir ni separar lo que es la decisión del voto con el reconocimiento. Hoy la gente
es el reconocimiento que tiene de alguien hacia atrás y dice Sergio Fajardo o Claudia Juan Manuel López. Galán también. O Juan Manuel Galán. Así es. Por el alcalde de Bogotá. Sí, yo pienso que las encuestas hay que primero mirarlas para que no sean falsas. Mirar bien la ficha técnica, mirar la cantidad de muestra, cómo se hace. Eso sí que es cara a cara, importante. Telefónico, para que no nos metan la morcilla que Así llamaba Álvaro es. Gómez Hurtado. Así es. Primero, ¿Cómo es la historia de la morcilla de Álvaro Gómez? que él decía que las encuestas son como la morcilla. Así es, dependiendo de dónde la hagan. Dependiendo de dónde la hagan, Así saben, es. pero siempre saben bueno. Entonces, mucha gente lo ve simplemente como un tema de comida rápida, pero hay que mirar la ficha técnica, hay que tratar de contrastar para no creer en falacias que muchas veces nos llevan a creer que ahí está el voto, ahí no está el voto, ahí está el reconocimiento y a lo sumo la aprobación, que también es importante ver qué nivel de aprobación y desaprobación tiene un candidato. Hay candidatos que si a cierto plazo no tienen un reconocimiento alto, no son viables, y hay otros que generan una cosa que se llama el efecto tijera, que es una forma en la que se contrarresta la aprobación y la desaprobación, y muchas de esas desaprobaciones es un voto ya perdido, entonces quita margen de crecimiento en campaña. Usted habló de la segunda primavera de Gustavo Petro y me llamó la atención. Para usted, este año que viene, modificando los ministros, cambiando ese rol de ministros prácticamente entregados a la línea petrista y entregándole al Congreso, a Armando Benedetti, la posibilidad de que oxigene con las fuerzas políticas que lo van a acompañar en esta última etapa una primavera que le da la posibilidad de tener una nueva oxigenación. Yo creo que sí, es una oportunidad de oro. Yo diría que para el presidente es ahora o nunca. Billetera llena, buen operador político, gabinete de ministros que puede negociar con muchos sectores políticos para crecer ese 30-35% que tiene. Lo que preocupa del gobierno Petro es que el caos está llevando a la improvisación, es que el caos está llevando a una ejecución bajísima, es que definitivamente el gran reto es que se pueda llegar a regiones como el Pacífico a las que le prometió tanto, a la sabana de Bogotá a la que le prometió tanto, al mismo Bogotá, con promesas que está incumpliendo y que esos temas pasan factura al momento de la elección presidencial. Pasa factura, lo personal de Petro, lo que tanto se habla, lo hablan aquí en todos los pasillos del Congreso, la gente de gobierno y la gente de no gobierno, que Gustavo Petro es un hombre solo, que Gustavo Petro es un hombre que en la noche tiene avanzada formación de ser un hombre que le gusta la noche, un hombre que es lejano de su equipo, que no llama a sus ministros. Eso no afecta. O sea, a mí me impresiona cuando uno es humanista, porque lo soy, y tengo mucho que ver en el tema de hacer del ejercicio, de tener horarios, de tratar de ser buen coequipero, que la sociedad colombiana no vea eso hoy. Hoy a Gustavo Petro no lo afecta en lo humano su personalidad. Andrés, ahí yo soy también humanista, yo también tengo esos principios, pero hay que reconocer cómo está conformado la sociedad colombiana. Hoy tenemos cada vez muchos más jóvenes y más personas que tienen una mentalidad totalmente distinta a la que usted está planteando. Pero no es ser una mentalidad conservadora, ¿no? No, no necesariamente. No. Pues una mentalidad de centro, de izquierda, progresista, de libre pensamiento. Y ahí es la pregunta fundamental: ¿qué espera el ciudadano de a pie de un presidente? ¿Qué espera de un presidente y cómo lo quiere ver? Yo creo que la figura de Gustavo Petro representa una marca que le habla definitivamente como relato a su propio subsector, que es un sector de caos, que es un sector que no piensa en lo tradicional. Él gobierna para su gente. Gobierna para su gente, gobierna para un Y sus estilo. mensajes para su gente. Y lo que ha prometido y lo que habla es lo que prometió en campaña. Digo, lo edulcoró un poco de clase política tradicional, se cayó ciertas cosas, supo moverse muy bien esta vez para ganar, pero en el gobierno pues vimos al Gustavo Petro que vimos incluso durante la pandemia y muchos años atrás. O sea que Petro no aplastó su gobierno. No. Para mí no. Está improvisando y tiene una oportunidad de oro en este momento para poder revertir lo que haga. Lo hará igual, lo hará diferente, podrá pensar en eso que él está pensando que son las elecciones del 26, pero ejecutando bien los recursos, porque alcaldes y gobernadores del Pacífico y de varias zonas del país están esperando. Y muchos hablan de la famosa billetera Andrés, pero es que la billetera la tuvo Uribe 1 y 2, la tuvo Juan Manuel Santos. Sí, los gobiernos la tienen, el poder es eso. Se expectan votación, pero finalmente después de que reciben el billete... Eso es mecánico. Eso es mecánico. Claro que sí. El momento de Álvaro Uribe ante la Fiscalía, ante su proceso, como termine, también puede ser un momento para el Centro Democrático. La gran preocupación es cómo está manejando el Centro Democrático la situación jurídica de su máximo líder, Álvaro Uribe Vélez, porque aquí no estamos hablando necesariamente de lo que
técnicamente se defina en los estrados, sino que estamos hablando de la experiencia que están teniendo los colombianos frente al proceso de Álvaro Uribe Vélez. Y como pasa siempre en estrategia política, depende cómo se maneje cada hito de ese juicio. El presidente Álvaro Uribe es un hombre profundamente honesto, transparente, a él no le gusta mucho este tipo de cosas, pero definitivamente la lista al Senado, la consulta del Centro Democrático y todo lo que pase con el Centro Democrático y los uribistas va a depender mucho de lo que pase en ese juicio, pero más que lo que pase, de cómo se maneje. De cómo se maneje. Ahora, el gabinete prácticamente sale todo. Ahí anunciaba ya el ministro de Defensa que también salía. Salía para mí la mejor ministra que tuvo Gustavo Petro en su gobierno, que es la exministra de Medio Ambiente, la doctora Mohamed. Suhana Mohamed. Para mí me tocó en la Comisión Quinta y siempre se lo dije, para discutir con usted hay que prepararse. Y es una mujer preparada, es una mujer que ha defendido ideológicamente a Gustavo Petro y a uno le gusta. En mi caso, a mí me gusta definir que alguien es de izquierda o de centro derecha, pero la ambivalencia no me gusta. De acuerdo. Cuando uno ve que todos ellos van saliendo, entonces se le va cerrando el camino a la lista del Senado a senadores y representantes que están en el Congreso. Porque no va a ser el mismo momento dulce del pacto histórico en el 2022 al 2026. Cada que salga un ministro de allí, aquí va a haber un senador, un representante preocupado por la lista que va a formar Petro, ¿no es así? Y si es lista cerrada, si es lista abierta, Así es. En ese momento hablamos de una coalición, ahorita estamos hablando de un partido, vemos las reuniones del pacto histórico y vemos una pelea que es peor que la del Consejo de Ministros, muchas divisiones, mucha fragmentación. Me parece que ellos necesitan en la parte alta, siendo una lista no de voto preferente, sino lista abierta, pues figuras de renombre y mediáticas, y muchos de estos ministros han logrado esa notoriedad. Quizá aspirarán a ser los candidatos, pero terminarán encabezando esa lista si es abierta, y si es cerrada, pues igual tendrá que Gustavo Petro echársela al hombro o algún líder desde afuera, que el mismo Armando Benedetti sería el llamado. Armando Benedetti, ¿qué le aporta a Gustavo Petro en este proceso para finalizar su gobierno y en lo político? Pues la pregunta que se hacen muchos es: ¿qué tanto sabe Armando Benedetti de muchas cosas de Gustavo Petro para permanecer ahí? Sabe de todo Armando Benedetti. Sabe demasiado, ¿cierto? Y le pagan como por lo que sabe, como dice por ahí algún meme. Pero bueno, más allá de esa circunstancia que obviamente afecta la reputación y la imagen, en el terreno de la política es un gran operador, es un hombre que va a manejar bien el Congreso, es un hombre que sabe negociar y que sabe cómo se mueven muchas de estos entretelones de lo político, que conoce región. Pero los ministros se van por Armando Benedetti o los ministros se van porque estratégicamente era el momento de esa posibilidad de primavera. Algunos tienen el olfato político y tienen aspiración política y se quedaron. Y aprovecharon. O esperaron en la renuncia protocolaria para irse de manera decente. Otros, como el ministro de la Cultura, dijo: yo no estoy con un maltratador de mujeres, pero sabemos que debajo hay otro relato. Y que precisamente lo que buscaba Gustavo Petro con ese Consejo de Ministros era, de una u otra manera, depurar un poco esos que ¿Las reformas van a pasar? Yo no creo. ¿Usted no cree? ¿No lo ve? Complejo. A pesar de que ese operador político que se llama Armando Benedetti tiene la condición de ir a negociar el Congreso. El primer año, acuérdese, Andrés, gobierna el presidente. El segundo año, el Congreso y el presidente. Y los últimos 2 años, mira que el tercero, Congreso. El Congreso. Y cuarto, elecciones. elecciones. Así es. Sí, señor. Eso se sigue cumpliendo. ¿Se sintió cómodo? Maravilloso. Una delicia. Miguel Jaramillo Luján, lo quería traer porque, hombre, estamos en el corazón del debate, del tema. ¿Petro aplastó a su gobierno o Petro formuló una nueva oportunidad? Y Miguel lo describió de manera categórica. Es una nueva oportunidad, es una nueva, lo dijiste la palabra, primavera. Una nueva primavera. Que le gusta tanto a la izquierda. Así es, que le encanta a la izquierda. Gracias, Miguel. Gracias, Andrés, a ti. Dios te bendiga. A ti también. Te volveré a invitar para que Bendiciones. sigamos hablando de esto, porque ese es Diálogos con Andrés. Un abrazo grande, nos volvemos a reencontrar. Dios los bendiga. Chao. Diálogos con Andrés.